Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes a uno de los autores liberales que más ha influido en la historia de nuestro México, en la historia de nuestra patria. Me refiero a Mariano Otero y específicamente estaré abordando algunas ideas que tienen que ver con esta obra maravillosa, aparecida en 1842. Se trata de su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Esta obra apareció originalmente en 1842 y la Comisión Nacional de Ideología del CEN del PRI en 1986 lo reedita. Entonces, antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, vamos a contextualizar un poco la ficha técnica de este autor tan emblemático, de esos hombres ilustres, de esos políticos que han marcado la huella y que han marcado la directriz a seguir para una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, hasta donde esto sea posible. Mariano Otero. Mariano Otero fue un articulista, fue también un abogado, un sociólogo, un economista, diputado del Congreso Constituyente y además también un filósofo político, un pensador agudo, que murió a la edad de 33 años víctima de cólera. Muere a la edad de 33 años, muy joven, sin embargo ya había dado muestras importantes de no solo de su valía como hombre, como persona, como pensador, sino también como un héroe del pensamiento. Muere entonces un 31 de mayo de 1850, una vida muy breve, muy corta, pero fecunda. Mariano Otero nació en Guadalajara un 4 de febrero de 1817. Estuvo muy influenciado por las ideas políticas, las ideas históricas de Europa y particularmente, en mayor medida, por las ideas francesas. De tal manera que tenemos, por ejemplo, en su horizonte intelectual, en su formación como pensador político, las influencias de Benjamin Constant, de Madame Steele, Alexis de Tocqueville, Edmund Burke, por el lado de los británicos, junto con Byron, el gran poeta inglés. También tenemos el influjo de autores de la talla de Montesquieu, de la talla de Rousseau, de estos grandes ilustrados, y al mismo tiempo nos encontramos con una obra, esta que en 1842, fíjense bien, damas y caballeros, por un lado, 3 años se adelantó a la publicación que haría Marx y Engels de la obra Sagrada Familia, la Sagrada Familia, 3 años antes de que apareciera este texto. Y 6 años antes, se adelanta 6 años antes al Manifiesto Comunista de 1848.
Recordemos que en este manifiesto comunista, donde desde luego aparece el pensamiento de Marx, las ideas de Marx, una de las grandes tesis que habrán de aparecer es la siguiente. Toda la historia de la sociedad humana, toda la historia de la sociedad humana es una historia de la lucha de clases. Toda la historia de la sociedad humana es una historia de la lucha de clases. Bueno, pues justamente Mariano Otero se habrá de adelantar a estas obras y por si fuera poco, 25 años antes de la publicación del primer tomo del Capital, Mariano Otero, en 1842, habrá de presentar una obra muy influyente que gravita en torno al tema tan profundo, tan importante de la propiedad. Ahora bien, uno de los primeros aspectos que vamos a abordar ya entrando de lleno en materia, una vez que se ha de alguna forma puesto sobre la mesa el escenario en el cual habrá de surgir el pensamiento de Mariano Otero, encontramos primero que la organización de la propiedad es el principio generador de los fenómenos sociales. La organización de la propiedad es el principio generador de los fenómenos sociales. Entonces, lo que vamos a encontrar en el ámbito social, político, económico, cultural, etcétera, va a partir justamente de la propiedad y de cómo se organiza ésta. Por eso la propiedad en Mariano Otero aparece como un principio generador. El cambio, nos dice Mariano Otero, se tiene que dar en las relaciones materiales de la sociedad. Las relaciones materiales tienen que cambiar. La propiedad mal repartida produce las más funestas consecuencias. La propiedad mal repartida produce las más funestas consecuencias. Un profundo y perspicaz análisis hace Mariano Otero sobre las clases sociales en México. Y de esta manera, y por lo tanto, encontramos en Mariano Otero un adelanto a la aparición formal de lo que más adelante se va a conocer como el materialismo histórico y el socialismo científico. Tanto el materialismo histórico como el socialismo científico, expuesto de forma bastante amplia por Marx y Engels, vamos nosotros entonces a tener en Mariano Otero un antecedente prácticamente inmediato. Desde luego que la obra de Marx y Engels habrán de ser también receptoras de distintas fuentes del pensamiento europeo, el socialismo utópico francés, la filosofía clásica alemana, y también tenemos el influjo de las ideas económicas de Inglaterra. Bien, una vez dicho esto, vamos a encontrar ahora a grandes exponentes del liberalismo mexicano acompañando a Mariano Otero. Tal es el caso de Francisco García Salinas, Prisciliano Sánchez, Ponciano Arriaga, y los mencionamos porque también son grandes artífices de la patria de México. Y los mencionamos tan solo de paso con la finalidad de que posteriormente se pueda profundizar en su pensamiento. Repito, se trata de grandes exponentes del liberalismo mexicano: Francisco García Salinas,
Prisciliano Sánchez, Ponciano Arriaga y desde luego Mariano Otero. Mariano Otero nos insta a que debemos proteger al ciudadano de los abusos del poder. El poder corrompe y entonces necesitamos que el ciudadano esté protegido, que los ciudadanos, las ciudadanas estén protegidas justamente de los abusos del poder. En 1847, Mariano Otero redacta junto con Manuel Crescencio Rajón, redactan el artículo 25 del Acta de Reformas a la Constitución, una constitución que apareció en 1824. Pues bueno, en 1847 tiene la primera versión federal del juicio de amparo. Primera versión federal del juicio de amparo. Este es un logro significativo en materia jurídica. Esto se va a lograr justamente en 1847. Y esta enmienda, esta aparición del juicio de amparo, se habrá de proseguir, se habrá de replicar en las constituciones de 1857 y también en la Constitución de 1917. Estamos nosotros siguiendo las ideas que expone Jesús Silva Herzog y Jesús Reyes Heroles, quienes han estudiado de manera profunda y con admiración la vida y el pensamiento de Mariano Otero. Jesús Silva Herzog y Jesús Reyes Heroles. Ambos son autores que están de alguna forma contribuyendo al rescate, a la difusión de las ideas de Mariano Otero, como lo vamos a ver en breve. En 1848, Otero se convierte en secretario de Relaciones Exteriores, esto por mandato del presidente José Joaquín Herrera. Y entonces, como secretario de Relaciones Exteriores, pues Otero va a encontrar un campo fértil para poder trabajar. Sin embargo, bueno, pues habrá de remar contracorriente. Esto es lo que le vale que tanto Jesús Silva Herzog, en su obra El pensamiento económico en México, como también Reyes Heroles, en su obra El liberalismo mexicano, le consagren páginas inolvidables de la historia nacional. En 1985 hay una publicación, una selección de textos titulada El liberalismo mexicano en pocas páginas, y esto a raíz de que Reyes Heroles publicó en 2 tomos las obras de Otero. Y para el gran público que no tuviera la posibilidad de leer de manera completa estas obras en 2 tomos, realiza una selección que aparece en 1985. Una selección. Nos dice también Jesús Silva Herzog. En 1848 ocurre algo verdaderamente increíble. Solamente hubo 4 diputados que se opusieron al Tratado de Paz, un tratado ominoso, un tratado abusivo, con el que los Estados Unidos se apoderaron de más de la mitad del territorio nacional. Entonces, habiendo tantos diputados, solamente 4 de ellos, uno de esos 4 fue justamente Mariano Otero, quienes se opusieron abiertamente frente a este tratado de paz así llamado, pero en realidad en su entraña este tratado lo que estaba proponiendo y lo que hizo de facto fue el despojo, la pérdida de más de la mitad
del territorio nacional. Entonces, este año, 1848, es significativo, es fundamental como una muestra de la gran valía, de la gran honestidad de Mariano Otero. Mariano Otero sostiene que la propiedad mal repartida produce consecuencias graves. Primero, porque evita el desarrollo de la agricultura y de la economía del país. También porque una propiedad que está mal repartida se estanca y pertenece a pocos individuos, mientras que el resto de la población de un territorio se encuentra desamparada, desprotegida. Por lo tanto, es necesario, dice Mariano Otero, que se establezca en México un orden social equitativo y justo. Que se establezca en México un orden social equitativo y justo. Que la libertad sustituya la servidumbre y que los privilegios también sean sustituidos y que se sustituya la fuerza bruta. Tenemos que darle paso a la civilización, pero no a cualquier civilización donde se siguen conservando los privilegios de unos cuantos, no una mal llamada civilización donde se encubre, por ejemplo, a quienes no aman a su patria, en este caso a México, sino todo lo contrario. Trabajan y se esfuerzan y piensan y sienten en menosprecio, en menoscabo de la nación mexicana. ¿Para qué sirven las leyes?, nos dice Mariano Otero. Pues para garantizar a cada individuo el ejercicio de todas sus facultades. El poder público debe garantizar los derechos humanos y al mismo tiempo fijar las normas que regulen las relaciones sociales. Entonces ahí encontramos 3 elementos fundamentales del porqué de las leyes. Número 1, garantizar que cada individuo haga ejercicio de todas sus facultades. Número 2, que el poder público garantice los derechos humanos. Y finalmente, número 3, que se puedan fijar las normas que regulen las relaciones sociales. Estamos viendo aquí cómo Otero fue realmente un profundo filósofo político, un intérprete agudo de la realidad mexicana multiversa, y que por lo tanto, esta obra que estamos nosotros abordando, que tiene un título muy amplio, esta obra aparecida en 1842, Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, tiene una importancia singular. Es una obra fundamental, nos dice Reyes Heroles, para la comprensión de México. La determinación del concepto de clase, continúa Mariano Otero, la determinación del concepto de clase y el papel desempeñado en el juego político, económico y social es muy importante. El concepto de clase es entonces una piedra de toque fundamental. Aquí aparece un segundo concepto. El primero de ellos es justamente la propiedad. Ahora viene a sumarse el concepto de clase. Y también tenemos el señalamiento de las vías para la transformación nacional, los instrumentos de que los liberales dispusieron para acelerar dicha transformación. Entonces, para una transformación nacional, el concepto de clase y antes el concepto de propiedad son fundamentales. Es necesario volver una y otra vez a estas nociones que son muy, muy esenciales para poder comprender el desenvolvimiento
de la desigualdad y de las causas de la desigualdad. Los sucesos marchan, dice Otero. Los sucesos marchan, pasan las generaciones unas tras otras y con ellas también pasan sus errores y sus preocupaciones. O sea, las inquietudes que tienen las personas en la sociedad, junto con los errores, van siendo heredados. Y nos dice Mariano Otero con respecto a la historia, qué grandes son los sucesos y qué pequeños son los hombres. Qué grandes son los sucesos y qué pequeños son los hombres. Justamente Otero es la excepción y junto con él los grandes liberales, los grandes defensores de la patria, porque ellos son mucho más grandes que los sucesos mismos. Por lo tanto, es necesario apartarse momentáneamente de las pasiones fugaces del día para examinar la larga obra de los siglos. Repito esta conclusión a la que llega Mariano Otero: es necesario apartarse momentáneamente de las pasiones fugaces del día para examinar la larga obra de los siglos. El mundo histórico tiene leyes que deben ser pensadas y conocidas para hacer cálculos. Esto también lo encontramos de manera directa en Marx y Engels. La constitución real de la sociedad radica en la propiedad. La propiedad entendida como principio generador, como principio dominante de toda sociedad. La organización de la propiedad entonces ella ha constituido, mejor dicho, la organización de la propiedad ha constituido el despotismo en los pueblos de Asia. La organización de la propiedad ha constituido el feudalismo que dominara tantos años a Europa. Y también la organización de la propiedad ha constituido las aristocracias de la antigüedad. Y también ha fundado esa organización de la propiedad, la democracia. Por lo tanto, la repartición de la propiedad ha dividido a la población en las diversas clases que constituyen el Estado. La repartición de la propiedad ha dividido a la población en las diversas clases que constituyen el Estado. Las relaciones entre ellas, entre las clases, y los resultados que muchas veces suelen ser catastróficos. Hemos cometido los más graves errores, dice Mariano Otero, por no reconocer que nuestra sociedad tenía una fisonomía propia. Hemos cometido los más grandes errores por no reconocer que nuestra sociedad tenía una fisonomía propia. Es decir, estamos heredando sistemas, por ejemplo, europeos, pero lo estamos haciendo de manera directa, no estamos nosotros procesando la información para transformar la realidad nacional. La propiedad fija entonces la división de la sociedad en clases. Por una parte, Mariano Otero recibe de Tocqueville la idea del igualitarismo y constituye también una herencia que recibe de Tocqueville Mariano Otero, el saber que la propiedad está en el régimen político. Pero no solamente Tocqueville, sino que también, como lo decíamos al principio, la filosofía y la literatura francesa están presentes. Aparecen autores de la talla de Chateaubriand, el moralista, Víctor Hugo, el gran novelista, el escritor francés, y desde luego también tenemos las aportaciones de Lamennais y Considerant.
Otero, en la línea de Sismondi, en 1841 nos dice lo siguiente: los intentos por construir un derecho social dentro del capitalismo o de superar a este en la búsqueda de la justicia social. Entonces se está intentando construir un derecho social dentro del capitalismo o superar al capitalismo en la búsqueda de justicia social. La multitud no es solo siempre infeliz, sino que se halla reducida a una miseria y a un envilecimiento cual no se había visto jamás en la historia de los dolores de la humanidad. Repito, la multitud no es solo siempre infeliz, sino que se halla reducida a una miseria y a un envilecimiento cual no se había visto jamás en la historia de los dolores de la humanidad. La división del trabajo que tanto ha aumentado la perfección de la industria ha causado en Europa la completa degradación del artesano. Repito, la división del trabajo que tanto ha aumentado la perfección de la industria ha causado en Europa la completa degradación del artesano. ¿Por qué? Dice Mariano Otero, el artesano está renunciando a la inteligencia creadora y se está solamente ateniendo a una suerte de hábitos mecánicos, se está, hoy diríamos, robotizando. Por lo tanto, la miseria y una nueva esclavitud privan en el mundo. Una miseria y una nueva forma de esclavitud están privando en el mundo, dice Mariano Otero, gracias a esa división del trabajo y a que existe el trabajo mecanizado. Y para aclarar más esto, Mariano Otero nos dice: este artesano degradado ya en su alma, de tal manera que puede compararse con la de los brutos, se ve reducido por el prodigioso crecimiento de la industria a un salario tan miserable que aún sus meras necesidades animales satisface apenas en lo necesario para conservar la vida. Repito, este artesano degradado, ya en su alma, de tal manera que puede compararse con los brutos, se ve reducido por el prodigioso crecimiento de la industria a un salario tan miserable que aún en sus meras necesidades animales satisface apenas en lo necesario para conservar la vida. Estamos asistiendo entonces a una ironía, porque por un lado hay un incremento en la industria, en la producción, y por el otro lado hay una reducción del salario, y esa reducción desemboca en un consumo que prácticamente ni siquiera cubre las necesidades básicas. Luego entonces el artesano está siendo rebajado a una vida de animal salvaje. ¿Por qué? Por las duras condiciones del trabajo, cuando hay trabajo, porque en otro caso el trabajo escasea, hay carencia de trabajo, y ese trabajo de animal y ese pan de dolor es lo único que recibe, según Mariano Otero. Las altas clases, mientras tanto, gozan del refinamiento más exquisito del lujo y de los placeres. Entonces tenemos ahí dos universos totalmente distintos, una desigualdad atroz, algo que desafortunadamente hoy en día sigue prevaleciendo y que, como decía el gran sabio y rey Salomón, nada nuevo ocurre bajo el sol. Pero esto es también en gran medida por el desconocimiento. Mariano Otero justamente quiere poner en evidencia este tipo de anomalías y de atropellos
para evitar que se sigan dando. Damas y caballeros, estamos llegando ya prácticamente a la recta final de este primer video que hemos dedicado a la obra de Mariano Otero y particularmente a su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana de 1842. Texto aparecido en 1842 de este ideólogo liberal, pensador, abogado, sociólogo, economista y desde luego filósofo político jalisciense, Mariano Otero. Un hombre que vivió brevemente, su estadía en el mundo fue muy breve, muy fugaz, pero el impacto de su pensamiento ha trascendido los siglos. Damas y caballeros, muchas gracias, esperando esto haya sido de su agrado. Se despide su servidor, Isaías Cipriano, en la Sinfonía del Pensamiento. Excelente día.